Muy buenas tardes para todos. Este es el foro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Le doy un saludo especial a los que están conectados, a las personas que nos acompañan virtualmente y también a las personas que están en este auditorio de la casa del maestro Jairo Parra Quijano. Hoy es un día histórico para este instituto, es un día muy especial porque este foro está dedicado al lanzamiento de la Dirección de Diversidad y Equidad del Instituto. Es una política que hemos diseñado desde hace algunos años, pero que tenía oportunidades de mejora y muchas. Esta dirección que hemos creado muestra que la crítica, que creo que es conveniente y constructiva, cuando tiene fundamento y se escucha, nos puede llevar a encontrar esas oportunidades que hoy estamos aprovechando en este instituto con el lanzamiento de esta dirección, que seguramente será muy importante en esta entidad. Esta directiva, todo el respaldo de la presidencia, de los presidentes honorarios y de emérito de este instituto y obviamente de todos los miembros, porque es un compromiso, tiene que ser un compromiso de todos nosotros, la diversidad y la equidad en el más amplio sentido de la palabra. Yo quiero agradecer a las que han liderado este proyecto, a Marta, que precisamente por eso pues hoy va a ser nombrada, o ya lo había sido, pero hoy oficialmente directora. Sabemos de sus capacidades, sabemos de su profesionalismo, de su interés legítimo por apoyar la diversidad, la inclusión, por la equidad en el país, en este instituto, así que le auguramos muchos éxitos en esta gestión. Y también le agradezco a todas las personas que apoyaron esta idea, a Liliana, a Alexandra, a Ruth, a la doctora Bárbara, que fue una líder de esta iniciativa hace mucho tiempo, a Liliana Otero, a Cindy, a Eudida, a Magda. Bueno, disculpen si me falta algún nombre por mencionar, son tantas personas que intervinieron, a Jorge también, a Johnny Batalla, que está por ahí sentado en alguna parte, también apoyó esta idea. Yo creo que un instituto se enriquece, se perfecciona y puede hacer mejores cosas por la región iberoamericana, como lo estamos haciendo cuando este tipo de iniciativas se sugieren y se sacan adelante. Yo hoy no soy más que el telonero de Marta Pavón, así que quisiera terminar estas palabras dándole las gracias a todos por hacer que este instituto tenga proyectos tan importantes como este. Cada día vamos a pensar más en la comunidad, en los temas académicos, de administración de justicia, procesales, claro está, pero tenemos que pensar en ellos pensando en las mujeres, pensando en los jóvenes, pensando en todas las personas diversas que tenemos en nuestro país, en personas de todas las regiones del país, porque de otra manera no estaríamos haciendo bien nuestra tarea. Le voy a entregar la palabra a Marta. No sin antes agradecer la presencia aquí de la doctora Emilce. Gracias por acompañarnos, su presencia enaltece siempre esta casa y enaltece actos como estos. Es un ejemplo para todos nosotros, así que apreciamos sinceramente que usted haya sacado una parte de su tiempo y esté aquí con nosotros. Muy amable. Bien, doctora Marta, pues usted asume, creo que es consciente de la gran responsabilidad que asume. Estamos todos felices de que sea usted, pero los nombramientos y un nombramiento tan especial como este implica grandes retos y grandes desafíos en la vida. Confiamos en usted, sabemos que lo va a sacar adelante y que nos vamos a sentir todos orgullosos por lo que se haga en este instituto bajo la dirección y el liderazgo de Marta Pavón en este aspecto. Todos mis buenos deseos, todo mi respaldo, cuente con nosotros y con todo el instituto para la gran cantidad de programas que sé que usted pondrá en práctica desde esa dirección. Bienvenida a ese cargo. Muchísimas gracias, doctor Ulises, y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que en este momento están acá acompañándonos personalmente, presencialmente, y a las personas que están en nuestros canales oficiales. Realmente hoy es un día, como decía el doctor Ulises. Hola.
Decía que muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes, que han venido al instituto. Está la casa llena y esto es muy bonito verla otra vez así. Para quienes tenemos al instituto en el corazón, pues esto realmente es reconfortante, es bonito, es inspirador. Y muchas gracias a las personas que están conectadas, que nos apoyan desde las regiones. Ha habido de verdad unos saludos muy afectuosos y muy especiales de mucha gente de dentro y fuera del instituto, así que pues esto es realmente impresionante, muy importante. Hoy el instituto está de celebración y no es para menos. Hoy la apuesta que ha tenido el instituto por fortalecer, por tener políticas de participación diversa y equitativa de todas las personas que componemos el instituto, pero de toda la comunidad jurídica, se ha fortalecido. Y este fortalecimiento de esta apuesta es importante. Ya hemos visto cómo de la mano del presidente, el doctor Ulises, de la mano de la doctora Udit como secretaria general, que está por allí, la doctora Udit, ha sido muy importante esta integración de las regiones, ¿no? Y hoy ya podemos observar, ya podemos ver, ya podemos escuchar las voces de las personas que están fuera. Y esto nos parece muy importante porque realmente esa es la Colombia, ¿no? La Colombia diversa, la que está desde las regiones. Y pues también ha habido una directriz importante para que hayan otras voces en los foros, y esto sí que nos ha parecido más que interesante, relevante, necesario, esencial en una comunidad como esta. Hoy celebramos que hay un fortalecimiento de esta política y que hay espacios, este espacio que es de todos, es un espacio en donde cabemos mujeres juristas, además que en este instituto las hay y de mucho peso, ¿sí? Y hay también mujeres juristas que están fuera, que quieren pertenecer al instituto y que también tienen una relevancia importante, cuyas voces son necesarias y deben ser escuchadas. Y también la población también que ha sido discriminada, excluida, apartada históricamente, ¿no? Estamos hablando de la población indígena, de la población culturalmente diversa, de la población afrodescendiente, de la población afrocolombiana, raizal, palenquera, de la población LGTBIQ+, de la población o de las personas con discapacidad. Estamos hablando de realmente que todos nos sentemos en la misma mesa, sin quitar ninguna silla, sino solamente como unidad, debatiendo, conversando, pensando en que es normal tener ideas distintas y sin embargo tener una conversación jurídica enriquecedora, ¿no? Entonces creo que esto, ser libre de pensamiento, como les enseñaron en nuestras casas académicas, es importante. Y ser libre de pensamiento también es ser libre de estereotipos, de sesgos, de prejuicios, ¿no? Y esto es lo que hoy vamos a fortalecer y seguir de esta política que ya ha venido llevando a cabo el presidente, el doctor Ulises, la doctora Udit, a quienes agradezco enormemente por haber tenido esta visión, ¿no?, futurista, esta altura académica de poder decir, oiga, no es una sola voz, sino son muchas voces las que deben escucharse. La intención de esta dirección no es crear un espacio aparte para cierto tipo de población, no. La intención es que nos integremos todos y construyamos juntos y juntas. Esa es la idea. Que en los foros quepamos todos y todas, que escuchemos voces porque eso nos va a enriquecer, ¿no?, voces diversas, y que haya equidad. Ese es el objetivo. Yo quiero también agradecer muy especialmente a la doctora Emilce González de Cancino, que hoy tuvo, bueno, ya le agradeció al doctor Luis, pero tengo que agradecerle también por haber venido acá, porque esto significa, esto es un mensaje de podemos compartir juntos este tipo de intenciones, ¿no?, de iniciativas, y además podemos construir juntos una comunidad jurídica. Es muy relevante que una persona como ella, que inspira, esté acá. Para nosotros las mujeres también juristas, esto es de verdad una maravilla, es un gusto y es un honor tenerla aquí presente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora. Y también un saludo especial, porque esta gesta se dio por cuenta de una iniciativa de un grupo de mujeres juristas que pertenecen al instituto, ¿no? Pertenecemos al instituto, y entonces construimos. Lo que hicimos fue presentar una propuesta para construir, y tuvimos unos oídos que nos escucharon, y este es el resultado. Sin una cosa y sin la otra no hubiera sido posible. Así que yo agradezco profundamente al doctor Ulises, a la doctora Udit, a las mujeres que hicieron parte del equipo originario de esta propuesta, ¿sí?, a la doctora Bárbara, a la doctora Liliana, a la doctora Laura Huertas, y que también hubo hombres, por supuesto, al profesor Paul Cifuentes
al profesor Jorge, a la profesora Diana, mejor dicho, se me escapan nombres, pero hay una cantidad importante, a la doctora Ana Argüelles. De verdad, muchas gracias por haber aportado, y estamos en construcción de aportes, así que esperamos que ustedes también participen en los aportes que quieran que construyamos a partir de esta dirección, que además intenta ser transversal, ¿no? Buscamos políticas transversales que no ocupen un solo espacio, sino que los ocupen todos, ¿no? Todos vamos a construir juntos, se construye juntos. Y como decía el doctor Ulises en el blog pasado, que todos leímos, que todas y todos leímos, a veces hay una resistencia al cambio, ¿no? Pero precisamente de eso se trata, de evolucionar, de dar un paso adelante. Entonces, bueno, sin más carreta, ya aquí voy a presentar, voy a darle la palabra al doctor para presentar. ¿Quiero presentarlos? ¿Los presento yo? Bueno, entonces los presento, voy a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy, que además es un foro diverso precisamente por esto, porque vamos a hablar desde diferentes latitudes, desde diferentes lugares. Entonces, quiero presentarles a ustedes a la doctora Mama Liliana Pechené Muelas. Ella es lideresa social indígena, exgobernadora del pueblo Misac de Huampía, municipio de Silvia, Cauca, de donde es originaria. Sus padres, Gerardo Pechené y Faustina Muelas, se dedicaban a la agricultura. Ella es la menor de 3 hermanas y resume su infancia en una frase: fue una niña que creció en medio del campo, en medio de la cebolla, conociendo el territorio y los problemas de las comunidades indígenas. Cobró protagonismo nacional en diciembre de 2016, cuando participó en la comitiva de 7 víctimas del conflicto armado, que acompañó al presidente Juan Manuel Santos a recibir el Premio Nobel de Paz en Oslo, Noruega. También apoya la sustitución de cultivos lícitos en los acuerdos de paz con cultivos de cannabis medicinal. Desarrolla actividades en formación de derecho indígena con pueblos originarios de Colombia y a nivel internacional. Es investigadora y activista social y ambiental, ha sido ganadora de Mejores Líderes de Colombia en 2018, continúa siendo activista rural en 2019 y recibió el premio académico Eleonor Strom en 2019 por la protección de los bienes comunes. Mama Liliana Pechené, doctora Liliana, adelante, el micrófono es suyo. Bueno, mientras la doctora Liliana se conecta ya con cámara, queremos contarles que el día de hoy tenemos 2 intérpretes de lenguaje de señas, justamente porque una de nuestras panelistas requiere la interpretación de señas, y lo que estamos viendo en este momento es que es posible tener un foro en donde haya este tipo de inclusión, de integración, ¿no? De personas con discapacidad que perfectamente pueden estar en nuestro mismo espacio y podemos escucharnos y dialogar con ellas y ellos. Entonces, pues para que lo tengan presente, por eso está hoy por primera vez en el instituto intérprete de señas, nuestros 2 intérpretes de señas. Entonces, bueno, no sé si la doctora Liliana ya estará conectada. Está conectando. Ya se está conectando. Listo, perfecto. Bueno, si quieren, mientras tanto, vamos a presentarles a los demás panelistas, mientras la profesora Liliana se conecta ya con cámara, que ya la veo por allí, pero mientras ella se conecta, les voy a presentar a los demás panelistas. Tenemos a Dayana Blanco Acenda, la doctora Dayana. Dayana Blanco es abogada de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre y de Derecho Privado Económico de la Universidad Nacional. Es magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la misma universidad. Tiene una maestría en especializaciones en Critical Race Theory y Propiedad Intelectual de la Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos. Ha trabajado en el sector privado, en la rama judicial, restitución de tierras y derechos territoriales, así como en el sector de arte y cultura en Colombia. Además, trabajó en temas relacionados con población joven inmigrante, con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en Los Ángeles, LGBT Center de California. En la actualidad es directora general de ILEX de Acción Jurídica. Bienvenida, doctora. El doctor Valentino Enrique Ramos, que también nos acompaña él está conectado en nuestra plataforma de Zoom. Él es abogado, egresado de la Universidad del Atlántico, con especialización en Derecho Internacional, aplicable a conflictos armados, en la Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba, estudiante de especialización en Derecho Administrativo en la Universidad de la Gran Colombia, consejero nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia por los sectores sociales LGTBIQ+, es sindicalista y además trabaja en la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. Valentino ha participado activamente en diversas investigaciones
y proyectos relacionados con políticas públicas en temas de género, diversidad sexual y estabilidad laboral reforzada. Además es relator del proyecto Ley Trans Ya, que en este momento se está discutiendo en el Congreso de la República. La doctora Liliana Rojas, que me acompaña aquí, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, abogada litigante en Derecho Penal y consultora de la ONU Mujeres de Colombia, egresada de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Penal de la misma universidad, especialista en Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos y magíster en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal desde hace mucho tiempo, no tanto, y de la Alianza por la Capacidad Legal en Colombia, profesora universitaria y autora de las obras Archivo y Desarchivo de las Diligencias en el Proceso Penal, hay que comprar esa obra muy interesante, y de Capacidad Legal de Mujeres con Discapacidad, entre otros escritos. Doctora Liliana, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias. La doctora Sabrina Pachón Torres es economista de la Universidad del Rosario y candidata a magíster en educación con énfasis en lenguajes de la Universidad Nacional. Activista, ella es sorda con los derechos de las personas con discapacidad y actualmente directora general de la Corporación Polimorfas. Y aquí el doctora Sabrina, un gusto que estés acá. Gracias, bienvenido. Y el doctor Jorge Andrés Mora Méndez es abogado, especialista en filosofía de derecho y teoría jurídica y magíster en derecho privado. Actualmente es docente de pregrado y posgrado, jefe de área en la Universidad Libre de Colombia, litigante y autor o coautor de libros y artículos relacionados con derecho procesal, comercio electrónico y procesal constitucional. Un tuitero muy famoso también. Doctor, mucho gusto y gracias por estar acá. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos con la profesora María Liliana Pechene, quien tiene el micrófono en este momento. Adelante, doctora. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Estamos viendo también bien. Por favor, continúe. Perfecto. Bueno, primero quiero saludar, darles un agradecimiento al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por permitir que nuestros pueblos indígenas tengamos una voz. Vivimos empequeñecidos en una dimensión geográfica, muchas veces desdibujados en la grandeza territorial, pero que existimos y que actualmente representamos 115 pueblos indígenas, el 6% de la población nacional, y que cada uno representamos cosmovisiones distintas, conocimientos ancestrales distintos desde el origen y desde estos mandatos primigenios que nacen desde esta jurisprudencia internacional de ocupación al suelo, y que desde aquí nace estos derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas que por tantos años hemos defendido, y a pesar de que nuestros pueblos indígenas son de origen milenario, debemos recordar que solo hace 31 años somos reconocidos como ciudadanos, como personas, como seres humanos, y que estos 31 años han sido un ejercicio de reivindicación, un ejercicio de fortalecer los conocimientos y los procesos propios que parten desde esa existencia milenaria, que parten desde este conocimiento holístico que tal vez en el derecho tipificado no podemos alcanzar a comprender, pero que en el mundo indígena, desde el derecho mayor, desde el derecho propio, desde este derecho consuetudinario, es un derecho vivo, y que este mundo holístico enlaza un mundo complejo que es todo un mundo espiritual relacionado con los elementos naturales de la madre tierra, relacionados con la defensa misma de la madre tierra, como guardianes que se nos ha entregado en los procesos de inclusión en los procesos políticos y en los procesos de derecho. Por eso es importante para nosotros los pueblos indígenas poder inculcar e involucrar estos deberes culturales en nosotros, en nuestras generaciones, porque desde este conocimiento ancestral partimos desde un hecho
que nace desde unos mandatos como son los mandatos para el cuidado del agua como indígenas, y cada uno de los pueblos tenemos un dote especial, así como los hermanos de la Sierra Nevada cuidan de los nevados, los hermanos Emberas del sol, nosotros del agua, los hermanos Pastos de las estrellas, y cada pueblo indígena tiene un conocimiento y un mandato propio que debe abocar desde ahí y nace desde ahí, desde esa ley natural que desborda un poco el derecho romano, y que de alguna forma nosotros desde nuestras experiencias, desde nuestra mirada como unas nuevas generaciones, seguimos un ejemplo, seguimos un proceso que debe ser entendido a los pueblos indígenas no como pueblos anacrónicos o pueblos del pasado, o pueblos que de alguna forma solo representan aspectos folclóricos, delimitando mucho algunos términos peyorativos que seguimos todavía en un proceso de lucha respecto a cómo se nos describe lingüísticamente. A veces se nos pinta como feroces, como indios, como pobres, y digamos que esta dimensión de pobreza termina siendo una disminución meramente material, y se nos miran como exóticos, es decir, que la segregación y la exclusión ha sido un proceso no solo histórico, no solo legal, no solo de la política misma del Estado, sino ha sido una segregación y una exclusión de una sociedad que no comprende a los pueblos indígenas como actores vivos de la sociedad. Y diciéndonos y pensándonos también en que somos pueblos que no estamos subyugados a un modelo colonizador, sino que siempre pensándonos hacia estos nuevos retos de los pueblos indígenas a no desaparecer. Fortalecer la cultura, nuestros aspectos lingüísticos, nuestra identidad misma, que nuestras nuevas generaciones sientan esa identidad en su sangre, que puedan, si bien optar por conocer y por apreciar el mundo, por estudiar, también puedan regresar a las comunidades a fortalecer los procesos internos comunitarios. Para nosotros es importante, y quisiera comentarlo aquí, que los juristas de nivel nacional puedan entender estos conceptos holísticos, estos conceptos espirituales, estos elementos naturales que finalmente terminan traducidos en la justicia indígena. Esta justicia indígena que está reconocida en la Constitución Política de 1991 y que permite que en el marco de la autonomía, y no me gusta mucho este término, los usos y costumbres, eh, pues podamos también dar un ejercicio pleno a este derecho en el marco de la jurisprudencia indígena. Y es importante también mencionar aquí que de alguna forma nuestra mirada no responde siempre a este mundo individual y material. Nuestra mirada responde a este mundo holístico, espiritual y al mundo colectivo. Es ahí donde parten grandes diferencias y es el hito constitutivo de un mundo totalmente complejo que empezará o que empieza a incluirse en la voz de una sociedad que tal vez desconozca al interior los procedimientos de los pueblos indígenas. No somos sociedades perfectas, somos sociedades como cualquier otra que tiene una serie de dificultades al interior, pero que por años y por muchos siglos luchamos por mantener nuestra identidad y nuestra cultura, porque se nos ha dicho que para el pueblo Misak nuestra cultura es inmortal, y para hacerla inmortal depende mucho de nuestras generaciones y nuestras acciones a nivel colectivo, pero también a nivel de país. Así que mil gracias a ustedes por el espacio. Creo que
hablar de la historia, de la memoria de los pueblos indígenas, implica también una serie de 3 contextos importantes en la historia, que es una etapa de exterminio, un proceso de reducción indígena y hoy un proceso de integración hacia el Estado, y que todo este mecanismo permite que esa diversidad y esa participación diferencial y diversa pueda ser escuchada como es en este escenario. Así que los felicito a ustedes que están en este ejercicio y creo que podemos seguir construyendo y podemos seguir tejiendo. Así que mil gracias por la invitación. Muchas gracias a la doctora Liliana Pecheño, de verdad maravilloso tenerla acá y muchas gracias por compartirnos su ponencia. Ahora el micrófono es para la doctora Dayana. Adelante, doctora. Bueno, quiero agradecer primero la invitación del instituto y felicitarles por esta nueva dirección. De verdad me dio mucha esperanza escuchar de la apertura del instituto a este tema, que no es nuevo, es un tema que venimos luchando no solo mi generación, sino una generación que estuvo antes de mí, para que en los discursos, en el trabajo que hacemos, específicamente en el trabajo jurídico que hacemos, se incluya la perspectiva, en mi caso, desde el trabajo que hago, de lo étnico-racial y la perspectiva antirracista. Voy a tratar de contarles un poco lo que hacemos desde la organización que dirijo, esperando que desde ahí pueda comunicarles cuáles han sido los retos que hemos enfrentado con la Administración de Justicia para garantizar el acceso al derecho a la justicia de comunidades negras, población afrocolombiana, raizal y palenquera. Y Lex Acción Jurídica es una organización liderada por abogadas negras afrodescendientes, pero también abogadas que en su mayoría somos personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Eso nos pone en una situación compleja al momento de usar el derecho como una herramienta para la transformación social. Creemos en el derecho y sus instituciones como una herramienta para la transformación social. ¿Y qué entendemos como transformación social ideal? Una sociedad donde podamos lograr finalmente la materialización de la justicia racial. Una sociedad donde las personas, independientemente de su identidad étnico-racial, puedan acceder a bienes, servicios y garantías de derechos. Es la superación de las limitaciones históricas estructurales que han experimentado las comunidades negras y población afrodescendiente en la garantía de derechos fundamentales, económicos, culturales y sociales. Eso entendemos como justicia racial. Para eso hemos trabajado desde 3 líneas estratégicas. 1 es la investigación sociojurídica, 2 las comunicaciones estratégicas y 3 la movilización legal. ¿Por qué lo armamos así? Porque cuando hablamos de población afrodescendiente, para hacer litigio hemos necesitado levantar una cantidad de información y datos con los cuales el Estado colombiano no cuenta. No cuenta por muchas razones, porque históricamente la población afrodescendiente ha sido reconocida como ciudadana en una escala temporal muy reciente. Si revisamos la historia de los censos de este país, encontraremos que tal vez hasta 1993 censaron a la población colombiana preguntándole por su identidad étnico-racial. Si desde ahí evaluamos la cantidad de información que tenemos, pues una información todavía muy incipiente que limita el ejercicio del litigio. Por eso primero hacemos investigación sociojurídica. Hemos investigado en temas de invisibilidad estadística, en temas de acceso a la justicia y política criminal, en temas de derechos territoriales. A partir de la investigación sociojurídica es que hacemos movilización legal y litigio estratégico. Y aquí quisiera detenerme por el público al que le estoy hablando. A mí me complace mucho estar nuevamente
entre procesalistas, entre abogados, como nos conocí cuando estudiaba. Y pensé que hay muchas formas de practicar la abogacía. La forma en la que la practico yo es desde el litigio estratégico y usando el derecho para luchar contra la discriminación racial en este país. En ese caso entendemos el derecho en una doble vía. El derecho como una herramienta de cambio y transformación social, pero también el derecho y sus instituciones como una herramienta que por décadas ha sostenido sistemas de opresión contra ciertas poblaciones. Mujeres, poblaciones indígenas, comunidades y población afrodescendiente, población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Ustedes como procesalistas sabrán, ustedes como estudiosos y estudiosas del derecho sabrán que podemos revisar una cantidad de normas y encontrar cómo se nos ha pensado, por ejemplo, a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría en ciertos códigos, en ciertas normas, y cómo eso ha tenido que ser transformado vía legislación o también vía fallos de altas cortes. En esa lucha que estamos, en esa relación con el derecho. Para hacer el litigio estratégico que hacemos, usamos las herramientas que nos ha brindado el derecho, los procedimientos que nos ha brindado las instituciones de esto que conocemos como derecho, las instituciones, pero nos ha tocado hacer un trabajo de pedagogía tenaz, impresionante, incansable, desde explicarle a los operadores de justicia qué es el racismo, qué es la discriminación racial, hasta explicarles cómo el problema de invisibilidad estadística, por ejemplo, de la población afrodescendiente en este país, que es un problema transversal a todas las poblaciones históricamente marginadas, termina impactando la materialización del derecho a la justicia que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas. Cuando intentamos acceder al aparato judicial, nos hemos enfrentado con que, por ejemplo, en primera y segunda instancia, y eso no nos da pena decirlo porque es una realidad, en primera y segunda instancia siempre nos va mal, ¿sí? En primera y segunda instancia siempre nos va mal. Hacemos litigio desde el área constitucional, valga la pena decir esto, y los jueces y juezas con las que nos hemos enfrentado nos han negado las pretensiones en primera instancia. Ya sabemos, ya nuestro equipo jurídico sabe que en primera instancia ya a qué nos vamos a enfrentar. Entonces por ejemplo, nuestras acciones públicas de inconstitucionalidad, nuestras acciones de tutela, no son acciones regulares que se pueden derivar de formato, sino que contienen unos capítulos importantes, gruesos, pedagógicos sobre el tema que vamos a tratar. Porque sabemos que el operador o la operadora judicial que va a leer y que va a fallar, tal vez necesita esa información para determinar ese fallo, ¿sí? Pero sabemos que en primera instancia no va a ir. En segunda instancia lo que sucede es que nos conceden las pretensiones de manera parcial, tal vez una o dos, o la mitad de la primera, ¿sí? Pero ahí vamos. Generalmente nos hemos tropezado con jueces en primera y segunda instancia que no se atreven a fallar más allá del precedente que tienen en su mismo círculo, por decirlo de alguna manera, y nos ha tocado apelar al litigio estratégico para llegar a altas cortes, ¿sí? Y hemos llegado a altas cortes. Esa es la buena noticia. Desde el litigio estratégico para la justicia racial, específicamente para la lucha contra la discriminación racial contra personas afrodescendientes, hemos alcanzado altas cortes y nos ha tocado especializar nuestros mecanismos para la selección de la tutela y llegar a la revisión, ¿sí? Y es porque sabemos que hay un montón de gente pidiéndole a la Corte que revise los fallos, ¿sí? Y ahí es cuando viene todo lo estratégico del tema, ¿no? Llamar a las universidades, llamar a las organizaciones, explicarle a las universidades, explicarle a las organizaciones por qué nuestro tema es absolutamente relevante, porque hay una porción
de colombianos, colombianas y colombianes que por su identidad étnico-racial subordinada, y ahora les voy a explicar eso qué quiere decir, no están accediendo a derechos fundamentales de la misma forma en la que otras personas sí acceden, porque hay una serie de barreras históricas estructurales que han impedido que eso sea así. La raza, como lo hemos entendido, nos ha organizado como sociedad. La raza como una construcción social nos ha organizado como sociedad y ha determinado en esa escala de la organización social quienes pueden o no acceder, por ejemplo, a empleo. Eso no me lo estoy inventando yo, hay estudios sobre eso. Quienes acceden o no a educación superior en este país, ahí están los datos, Dani. Quienes viven en condiciones de pobreza en este país. Eso está en los datos, con todas las diferencias que podemos tener con el Departamento Nacional de Estadística. Entonces, para hacer ese litigio estratégico, nos toca llegar no solo con las herramientas jurídicas procesales que hemos aprendido en la universidad, sino que nos toca convertirnos en sociólogas, en pedagogas, para poder hablarle a los operadores y operadoras judiciales. Por eso este espacio a mí me parece tan relevante. Me parece relevante porque es elevar la discusión y ponerla en los espacios donde conversamos sobre jurisprudencia, sobre el derecho procesal, sobre la norma. Y es que tengamos esa discusión como colegas y no como accionante, accionado, operador judicial, porque es una discusión tensa, ¿sí? Queremos llevar esta discusión al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, pero también lo queremos llevar a las escuelas de derecho, porque además de las complicaciones que tenemos, la curva de aprendizaje de los abogados, abogadas y abogadas que ingresan a nuestra organización para deconstruir este sentido del derecho y para aprender a ser críticos del derecho y críticos raciales del derecho como una herramienta para transformación, pues se toman un tiempo, porque eso no nos enseñan en la universidad. No sé, en la universidad donde yo estudié no me lo enseñaron. En todo este ejercicio hemos llegado a corte y hemos logrado 2 fallos, porque para nosotros son importantísimos de Corte Constitucional. Y en la sentencia T-128 de 2022, que es un proceso judicial que lideramos con Asorredipar Chocó y Asoparufa, que son unas asociaciones de parteras afrocolombianas que están luchando para ser incluidas dentro del sistema de salud en Colombia, porque son las personas que de primera mano prestan servicios de salud en zonas rurales muy apartadas de este país y que se vieron supremamente afectadas en el marco del COVID. Les invito a leer esa sentencia. Y la segunda sentencia es la T-276 de 2022, donde básicamente la Corte le dice al DANE, bueno, creo que la embarraron en el proceso censal de 2018 por una reducción que se produjo del 30% de la población afrocolombiana. Y esa reducción del 30% de la población afrocolombiana se da por un ejercicio que se repite en nuestras instituciones del Estado y en nuestros sistemas de recolección de datos en bases de datos administrativas. Y tenemos un problema para recoger la variable étnico-racial. No sabemos cómo preguntarle a la gente cómo se identifica cuando hablamos de su pertenencia étnico-racial. Y de ahí se derivan una cantidad de problemas que trajeron como consecuencia la reducción del 30% de la población afrocolombiana. Quisiera cerrar un poco mi intervención, porque creo que es mucha información, muchas gracias, creo que es mucha información, rescatando 2 temas que creo que son muy importantes para que el derecho sea una herramienta realmente de transformación social. El derecho debe reconocer las poblaciones históricamente marginadas, por la que estoy hablando aquí, poblaciones con pertenencia étnico-racial diversa, determinada, subordinada. Y ojalá podamos trabajar como abogados, como abogadas, como procesalistas, en un derecho que entienda estas complejidades, que ayude a transformarlas, pero quisiera cerrar un poco la conversación sobre, entre todas las necesidades, poder trabajar juntas
para que el operador, la operadora judicial se acerque a estos temas y básicamente podamos superar las limitaciones que tiene la población afrodescendiente para el acceso a la justicia, específicamente, y ojalá primero con eso, superando las limitaciones que tenemos para recolección de datos específicos sobre población afrocolombiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Dayana. Excelente intervención y muchas gracias porque estamos aprendiendo. Creo que una de las cosas que hablábamos también con el doctor Ulises es declararnos un poco ignorantes de muchas cosas que están sucediendo y que están pasando y que ahora, gracias a estas voces, podemos también ver, saber, conocer, aprender. Quiero ahora darle el espacio el micrófono al doctor Valentino. Quiero saber si está conectado, querido Diego, si está conectado el doctor Valentino. Sí, está conectado. Ok, entonces el doctor Valentino también nos acompaña. El doctor Valentino, él es abogado y esto es muy interesante porque él, digamos, es abiertamente declarado trans. Así que, pues bueno, nos parece importante lo que tenga que decir en este momento respecto a también una comunidad que hoy está de felicitación, porque hoy es el orgullo LGTBIQA+. Así que, bueno, doctor Valentino, un gusto tenerte acá y adelante, los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Valentino Enrique Ramos, yo soy un hombre trans. Quisiera abordar un poco este tema con relación a los antecedentes de las sentencias de la Corte Constitucional que tienen que ver con el reconocimiento al derecho de la identidad de género y también a lo que termina siendo el día de hoy un precedente de jurisprudencia bastante importante que reúne dos sentencias que terminan otorgando el derecho constitucional de las garantías de estabilidad reforzada y también lo que tiene que ver con reconocer que la población trans es sujeta de especial protección constitucional. Entonces voy a empezar como nombrando cuáles son esos antecedentes de jurisprudencia y tenemos que la sentencia T 476, aunque existen ciertamente otras sentencias que también reconocen los derechos de las personas transgénero, es a partir de esta sentencia que la Corte Constitucional reconoce el derecho a la identidad sexual y de género. Y hace una aproximación al concepto, dice textualmente que la dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad dan contenido y alcance a la autodeterminación de la identidad de género como parte esencial e indisoluble a la personalidad. Esta fue el primer como acercamiento a lo que es el derecho a la identidad, ¿sí? Posteriormente, en una sentencia que trata un tema de libretas militares, termina siendo una exhortación al legislativo, al poder legislativo, para emitir una ley. También hablaré un poco de ello, ¿no? Esta sentencia es la T099 del 2015. Y bueno, también hace una primera diferenciación en lo que respecta a las órbitas de la identidad y de la orientación, ¿sí? Básicamente invita también al Congreso de la República a que se promulgue una ley de identidad de género que proteja los derechos fundamentales de las mujeres y de los hombres trans. Esto en consideración de que se estaba tocando un tema de libretas militares y un caso que particularmente era de una mujer trans. En el 2016 también hay un avance muy significativo y tiene que ver con el reconocimiento al nombre, ¿sí? La sentencia T363 de 2016 fue la que estableció que el derecho al nombre identitario era tan respetable
como el nombre jurídico es. El nombre jurídico, aquel que reposa en el registro civil, en la cédula de ciudadanía. Pero que básicamente una persona trans, independientemente de que no tuviera los papeles cambiados conforme al derecho que nos otorgó el decreto 1227, eso no significaba que no se le reconociera la identidad que esta persona ha escogido, fuera el caso de una mujer trans o de un hombre trans. Todas estas aproximaciones también hasta este momento llegaban hasta el alcance de las identidades binarias. Esta sentencia también abre la puerta al reconocimiento de otras formas de manifestaciones de la identidad, ¿sí? Más adelante, en el 2018, con la sentencia T-143, se hace una referencia expresa al grupo poblacional como sujetos de especial protección constitucional. Ese reconocimiento se hace en base a que ya era evidente, ¿sí?, luego de tantos pronunciamientos, que la mayoría de la población, del sector en el que estamos las personas trans, nos encontramos excluidas de muchos aspectos que son importantes para la vida en la sociedad, ¿sí? Y que eso se refleja también en la no inclusión o la no accesibilidad a los derechos humanos que están consagrados en la Constitución. Me voy a permitir leer textualmente lo que dice esta sentencia al respecto. Recordó la jurisprudencia constitucional en materia de protección especial de las personas con identidad de género diversa, concluyendo que el accionante al pertenecer al grupo poblacional es un sujeto de especial protección constitucional. Asimismo, citó el precedente relacionado con el cambio de sexo en los documentos legales, que no es un requisito para que se reconozca la identidad de género de una persona trans. Más adelante voy a referir un poco a cuáles son esas necesidades por las cuales también la Corte Constitucional ha sido tan insistente en invitar al legislativo a pronunciarse y emitir una norma, una ley, que se encargue de darle solución a este problema. Finalmente, la sentencia de unificación 440 del 2021 consideró la protección cualificada contra la discriminación. Creo que también me voy a permitir leer textualmente esta parte porque la considero muy importante. Dice, las personas trans son titulares de una protección cualificada contra la discriminación que supone que las diferencias de trato fundadas en su identidad de género o su expresión están prima facie prohibidas por la Constitución y deben ser sometidas a un juicio estricto de igualdad. Existe una presunción de discriminación en virtud de la cual se presume que las diferencias de trato y las acciones u omisiones que impliquen una afectación a los derechos de las personas trans tiene como causa su identidad de género. El Estado tiene un deber cualificado de conducta que le impone la obligación de adoptar medidas afirmativas encaminadas a proteger a esta población y garantizar que la igualdad sea real y efectiva. Esto en razón a que no solamente nos encontramos frente a una forma de Estado que ya no es un Estado de derecho, que desde el 91 es un Estado social de derecho, que el factor social es uno de los fundamentales, es fundante del Estado, tanto como lo es la dignidad humana, ¿sí?, reconocida como un derecho y también como un principio que fundó el Estado colombiano. En ese orden de ideas, cuando tenemos a un sector social que le resulta inaccesible los derechos humanos que están consagrados en la Constitución, en sus distintas categorías como son los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos,
sexuales y reproductivos, los del medio ambiente, los de los pueblos, los del desarrollo, el derecho a la paz inclusive. Tenemos entonces una necesidad por parte del Estado que se debe identificar y asimismo plantear una solución. El Estado no puede desentenderse de todo un grupo poblacional que históricamente ha estado excluido de los aspectos más relevantes de la sociedad. Tanto así que somos muy pocas, realmente muy pocas las personas trans que hemos podido tener el privilegio de acceder a la educación superior y tener un trabajo digno. Y a pesar de ello, habemos personas trans con títulos universitarios que no han podido ejercer su profesión ni un solo día, porque no tienen la experiencia y porque además de no tener la experiencia son trans. Casi ninguna empresa le abre la puerta a una persona trans. Básicamente, es la primera hoja de vida que va a quedar descartada en un proceso de selección, porque parece también que se presume que no somos capaces ante la sociedad de asumir un rol que realmente va a aportar algo importante. Nos tienen estigmatizados en ese sentido. Y bueno, debido a esa poca voluntad también del Ejecutivo, del Poder Legislativo, de plantear una solución digna al problema de la exclusión, el cual se enfrenta en todo nuestro sector, específicamente las personas trans y no binarias, aquellas que deciden del género. Ha sido de verdad la honorable Corte Constitucional nuestra principal aliada en la reivindicación de los derechos humanos de todo nuestro sector. No solamente atendiendo en sede de revisión los casos que son negados en las primeras y segundas instancias. A nosotros en el Departamento del Atlántico, frente al litigio estratégico, también nos ha pasado que nos declaran improcedente la tutela y tenemos ahí una pugna con los medios de comunicación con respecto al respeto a nuestro derecho a la identidad precisamente. También nos ha pasado un poco esa experiencia. Sino que también claramente la Corte ha logrado a través de sus fallos identificar ciertas problemáticas específicas y es esa la razón por la que ha exhortado en varios de sus pronunciamientos al legislativo para adoptar una ley que pueda atender esas necesidades, ¿sí? Porque aquí estamos, existimos, seguimos sobreviviendo a pesar de la exclusión. Algunas de esas necesidades son con relación a derechos fundamentales, el derecho a la salud, por ejemplo. Las barreras del acceso a la salud empiezan desde el personal de seguridad que atiende la puerta del hospital, de la clínica, del puesto de salud. La falta de una directriz clara con relación a las rutas de atención en salud. Existe también una desactualización en estos momentos porque el CIE 11 entró en vigencia desde enero del 2022. A la fecha siguen diagnosticando la disforia de género y eso significa que hay una desactualización de los estándares internacionales con relación a los diagnósticos y también la necesidad, bien esto es claro, de no patologizar, de no asumir que las personas trans tenemos una enfermedad mental y que por esa razón somos trans. No, eso no se puede asumir, no. Y es algo que pasa frecuentemente en el sistema de salud. Algunas de las necesidades también en cuanto a la educación. Acceder a la educación con trato digno con relación a la identidad debería ser lo mínimo. Adicionalmente a eso, que también se pueda garantizar la permanencia de una persona trans dentro de una institución educativa. No es fácil para una persona trans que se enfrenta a diario a situaciones de discriminación, a que se quede en un establecimiento de educación. El derecho a habitar el espacio público, a ser parte de la ciudad,
uno de los problemas más evidentes es que pareciera que existe una persecución, ¿sí?, institucionalizada por agentes de la policía. Sabemos que no son todos, que no todos serán así, pero sin embargo la mayoría sí lo son. Y esa mayoría persigue en particular a las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. No, yo sé que me falta poco tiempo. Hay cosas que me gustaría tocar antes de cerrar, creo que hablé un poco también del acceso al trabajo. Hay una parte importante del reconocimiento que se ha hecho en estos últimos años, ¿sí? Desde el 2021 con la ASU 440, se reconoce la necesidad de la estabilidad laboral reforzada para personas trans. Y esta misma es ratificada por la sentencia de unificación 067 de 2023, que recientemente se emite en marzo y hace muy poco, hace unas 2 semanas, fue publicada oficialmente. Es el primer reconocimiento como tal de la estabilidad laboral reforzada para personas trans. Es el primer reconocimiento que se hace. En mi experiencia como sindicalista, tomé como argumento estas 2 sentencias para lograr negociar punto de estabilidad laboral reforzada para personas trans y no binarias en el pliego sindical de este año con la Secretaría Distrital de Gobierno. Pienso que es un logro importante y sobre todo que va a ser en beneficio de todas las funcionarias y funcionarios que somos trans y que estamos actualmente vinculados a la Secretaría Distrital de Gobierno en las diferentes modalidades de contratación. Y pues, para finalizar, creo que es importante tener presente que, así como en el caso de Argentina, donde existe una política pública de acceso laboral que establece que el 1% de los cargos públicos ofertados son entregados a personas trans. Asimismo, se debe revisar en Colombia para implementarlo de nuevo. En estos momentos existen muchísimos muchachos, muchachas y muchachis en universidades cursando carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Lo sé porque sé que han habido acciones afirmativas de cupos diferenciales en universidades, como la Universidad del Atlántico, por ejemplo. Sabemos que hay muchachos y nos preocupa el futuro laboral. Para mí fue difícil llegar al cargo en el que estoy. Espero tener la oportunidad de poder contar un poco acerca de esa experiencia. Y eso es todo mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Valentino. Muchas gracias por esa ponencia, además con un contenido experiencial. ¿Aló? Muchas gracias al doctor Valentino y de verdad muchas gracias por esa ponencia con un contenido también experiencial que a nosotros nos enriquece sobremanera. Muchas gracias de verdad por este momento. Bueno, y ahora los micrófonos van a ser de la doctora Liliana, de la doctora Sabrina. Adelante. Bueno, muchas gracias, doctora Marta, doctor Ulises, doctora Edith, por apostarle a este proyecto tan importante para los derechos humanos. Pero yo tampoco no quiero perder la oportunidad de saludar a la doctora Emilce González. Gracias por su presencia. Y es que la doctora Emilce no solamente nos enseña la pedagogía en diferentes temas que por supuesto maneja con tanta solvencia, sino que nos enseña algo que algunos profesores no tienen, ¿cierto? Que es la empatía, la sensibilidad por derechos humanos de las poblaciones históricamente excluidas. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también por acompañarnos. Les voy a hablar sobre algunas barreras de acceso a la justicia
de las mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia de género. La violencia contra las mujeres con discapacidad, por supuesto, es un concepto muy amplio que abarca todo tipo de agresiones en contra de estas personas por la intersección entre género y discapacidad. Y también abarca aquellos actos que afectan desproporcionadamente a las mujeres con discapacidad que ya había sido presente en sus vidas y terminan siendo violentadas. El Estado colombiano suscribió la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, pero también se comprometió a asegurar el derecho de las mujeres con discapacidad a una vida libre de violencia y de discriminación. También se comprometió a eliminar cualquier tipo de barreras de acceso a la justicia. Se comprometió al Estado colombiano a garantizar la accesibilidad, a brindar los ajustes de procedimiento, ¿cierto? De acuerdo al ciclo etario, pero también dependiendo del lugar donde pertenezcan, la territorialidad. Dadas las restricciones del tiempo, pues me voy a centrar, doctora Marta, en algunas ideas principales sobre estas barreras que se enfrentan las mujeres con discapacidad, con el fin de generar alguna conciencia sobre esta problemática. Las mujeres con discapacidad las mujeres en general son más vulnerables a los abusos y a los malos tratos en comparación con los hombres. Sin embargo, las mujeres con discapacidad tienen mucho más riesgo de ser víctimas de violencia de género en comparación con las mujeres sin discapacidad. Una relación más o menos de 2 a 5 veces más. Son proclives o están en esa situación de riesgo en comparación con las demás personas. Y es que las mujeres con discapacidad se pueden enfrentar a los siguientes desafíos o dificultades. ¿Cómo son las siguientes? Barreras actitudinales. No solamente se desconoce de facto su capacidad para tomar decisiones, y su plena capacidad pues está reconocida en la ley 1996, pero de facto se les reconoce esa capacidad de tomar las decisiones más importantes de su vida y no solamente las que tienen relevancia con el derecho, es decir, los actos jurídicos, sino cualquier tipo de decisiones que tengan que ver con escoger sus planes de vida y de felicidad y de hacerlos efectivos. Y es que existe toda una serie de mitos muy arraigados en el pensamiento de la sociedad. Voy a dar algunos ejemplos. A las mujeres con discapacidad muchas veces se les considera como una especie de mercancía dañada o inservible, con cuerpos imperfectos e insensibles al dolor o al placer. A las mujeres con discapacidad se les trata como niñas eternas, asexuadas o por el contrario, hipersexuales. Barreras institucionales. Precisamente por culpa de estos estereotipos que están tan arraigados, es más factible que un operador de justicia afecte en su imparcialidad y en su objetividad para realizar los actos de investigación, para juzgar o para sancionar los casos de violencia de género contra las mujeres víctimas con discapacidad. Muchos operadores califican a las mujeres con discapacidad como incapaces mentales, incoherentes en las declaraciones, o incluso se les considera que no deben ser escuchadas debido a que supuestamente no son capaces de comunicarse o expresarse. Y prefieren dirigirse a los acompañantes o a los familiares en vez de las mujeres con discapacidad. No se comunican con ellas directamente. Además de esto, nuestra experiencia también como activistas en el litigio, en muchos espacios y con experiencias compartidas de muchos colegas, hemos podido detectar otras situaciones también que vulnera el acceso a la administración de justicia. Por ejemplo, se les exige en algunas ocasiones acuerdos de apoyos o sentencias de adjudicación para la entrega de una decisión judicial, cuando la ley nunca supeditó ningún trámite ni ningún servicio público a estos actos de formalización de apoyos. Se les cuestiona a las mujeres, incluso se les formulan unas preguntas capciosas en los interrogatorios para desacreditarlas. Y no solamente los casos de mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual, también los casos de mujeres sordas o usuarias de sillas de ruedas. Y esto porque se les concibe a las mujeres con discapacidad como trastornadas e incapaces de reconocer o identificar un escenario de violencia en su contra. Otra barrera que nos preocupa mucho y es la naturalización. Muchos escenarios de violencia son invisibles a los ojos de los operadores. Por ejemplo, la institucionalización forzada, el suministro de los medicamentos de forma injustificada,
la esterilización, el suministro de los anticonceptivos y el aborto forzado de niñas y adolescentes con discapacidad. Es frecuente ver a mujeres con discapacidad cómo se les quitan sus hijos en contra de su voluntad. ¿Y todo por qué? Porque se les cuestiona por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. También se les obliga a abandonar sus estudios para que se dediquen a tareas del hogar, del cuidado. Se les ridiculiza por su estética, por la estética de sus cuerpos. Cuando se les baña o se les desviste contra su voluntad, incluso por una persona de sexo opuesto, o cuando se les dañan sus sillas de ruedas o sus bastones. ¿Y por qué? Porque la lógica muchas veces del agresor es que no pasa nada, no sienten nada y no merecen ningún tipo de consideración. También está otro tipo de agresiones que son mucho más imperceptibles a los ojos de los operadores, y es la negligencia por la alimentación, el abandono de la higiene, la falta de supervisión, ¿sí? O cuando se les impide tomar decisiones relacionadas con la maternidad, la crianza y también para escoger con quién, cómo y dónde vivir. Y todo este tipo de agresiones se presenta con más frecuencia, repito, contra las mujeres con discapacidad en comparación con las demás personas. Como el tiempo es muy limitado, solo quiero dar unos tips o algunas alternativas que en nuestra experiencia hemos compartido y me gustaría comentarles. ¿Cómo podríamos eliminar algunas de estas barreras, ¿no? Por supuesto, es importante continuar con los procesos de formación de la Ley 1996 del 2019, que es transversal la capacidad legal en todos los ámbitos, no solamente en el derecho civil, en penal, en laboral, en todo. La capacidad legal es para todas las decisiones. Pero esto no puede quedarse aquí, ¿sí? Es importante que la rama judicial garantice protocolos de atención para las personas con discapacidad con perspectiva de interseccionalidad. A veces se hacen protocolos por un lado discapacidad, por otro género, pero no se interseccionan. También es importante que se construyan materiales de apoyo para la pedagogía de los operadores y se les forme en el uso de herramientas e indicadores para el tratamiento de estos casos, con el fin de identificar las barreras que se someten a las mujeres con discapacidad. ONU Mujeres sacó una caja de herramientas con unos habilitadores e indicadores para estudiar los casos desde la interseccionalidad. Y es que no solamente es un juego lindo de palabras, hay unos indicadores para establecer cuáles son esas barreras, y sería muy importante, por ejemplo, con ese documento, ¿por qué no adecuarlo con un manual, unas instrucciones para la rama judicial, para la Fiscalía General de la Nación? No solamente es formar sobre la ley, tipo penal, la jurisprudencia, también es muy importante sensibilizar. Por ejemplo, que los operadores y los abogados conozcan de experiencias de vida a las mujeres con discapacidad como usuarias del sistema de administración de justicia. Que se documenten casos emblemáticos. No todos los casos llegan a las altas cortes. Hay muchos casos que no llegan, no tienen ese privilegio de ser tratados por la Corte Constitucional. Hay casos muy importantes que me parece que podrían enseñar cómo implementar adecuadamente la Ley 1996 y cómo se transversalizan ciertos casos. Entonces, importante documentar los casos preservando la reserva. Y por supuesto, doctor Ulises, que hemos insistido bastante, hemos trabajado en las mesas de reforma del Código General del Proceso, y aunque la verdad tampoco es que necesite una reforma legal, podría ser un proyecto piloto, ¿no?, con el Consejo Superior de la Judicatura, y es que se implemente la figura del facilitador judicial. Y es un auxiliar de justicia que permite determinar cuáles son los ajustes que requieren las personas con discapacidad, particularmente en este caso que estoy hablando, las mujeres con discapacidad, con el fin de garantizar la participación efectiva en el proceso penal en todas sus etapas, no solamente en el juzgamiento, sino desde el momento cero que empieza a tener contacto con las autoridades. Y pues estas algunas ideas, el tiempo es muy corto, pero no quiero dejar la oportunidad de darles las gracias a todos ustedes por este proyecto, a invitar a todas las comunidades para que trabajemos de forma conjunta. No puede ser solamente discapacidad con discapacidad. Hay experiencias de mujeres con discapacidad que no van a ser las mismas de la mujer bogotana en comparación de una mujer que vive en o hace parte de una población remota. Entonces tenemos que intercambiar experiencias, ideas, y que trabajemos todos en conjunto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la doctora Liliana, de verdad que es un gusto escucharles, saber, conocer, aprender también de este tema, y quisiera que ella misma presentara a Sabrina, porque la conoce desde hace un buen rato y puede perfectamente contar también experiencialmente cómo se conocieron y por qué razón Sabrina está con nosotros acá, que nos va a contar. Bueno, para mí es un orgullo tener acá una amiga, una compañera, Sabrina. La conocí por la Alianza por la Capacidad Legal. La Alianza por la Capacidad Legal nació tras la Ley 1996. Sabrina estuvo en el proceso de creación de la ley junto con otras activistas, mujeres en su mayoría, con y sin discapacidad. Esta es una ley que pues abordó la plena capacidad legal, pero también reconoció el sistema de apoyos y eliminó la interdicción, una figura que violentó muchas veces a las mujeres con discapacidad, muchos casos de mujeres interdictas a quienes se les esterilizaba de manera forzada. Sabrina es una mujer activista, admiro muchísimo, está en todos los espacios, está también la coalición. Bueno, para resumir, Sabrina ha estado desde el proceso de creación de la ley 1996, no ha parado, sigue con la implementación de la ley 1996, está en proceso. Yo veo muy bien la sesión. Bueno, ahora sí, adecuamos, ajustamos. Ya, sí. Bueno, Franci, muchas gracias. Franci, una excelente intérprete. Les decía, Sabrina ha estado en todo el proceso de creación de la ley 1996. Es representante de una ONG, es la directora de Polimorfas, que es una ONG en pro de los derechos de las mujeres con discapacidad. También han hecho litigio estratégico, también han hecho muchas intervenciones importantes que recomiendo su lectura en todo lo que tiene que ver con los procesos de la revisión por demandas de inconstitucionalidad contra la ley 1996. También ha hecho trabajos espectaculares en situaciones de mujeres con discapacidad, víctimas de violencia, y un trabajo maravilloso que creo que hay que destacar en nuestra sociedad colombiana. Le doy la palabra entonces a Sabrina para que haga su intervención, y bienvenida, Sabrina. Bueno, muy buenas noches para todos. Me alegra poder estar acá. Mi nombre es Sabrina Pachón. Esta es mi seña y tengo dos condiciones de discapacidad. También, como decía Liliana, soy en este momento directora de la organización de Polimorfas, donde representamos a todas las mujeres con discapacidad y donde hemos podido recoger toda la experiencia a nivel nacional de las personas con discapacidad. Con base en esta experiencia que he podido recopilar y también con la Corte Constitucional, con la Ley 1996, también con violencia de género, un poco participando desde el concepto y dando nuestra opinión a nivel nacional de cómo está formada también las personas con discapacidad, con enfoque de derechos, de capacidad, dando toda esta información a las mujeres con discapacidad, porque este proceso de derechos, de derecho procesal, ¿por qué hablamos que las personas con discapacidad deben estar dentro de este proceso? En el país, los términos y el lenguaje que se ha empleado ha afectado a las personas con discapacidad. No hay una posibilidad de respeto a partir de ese lenguaje y esas formas de expresión en el que se nombra a las personas con discapacidad, y esto debe cambiar. Las personas con discapacidad debe nombrarse de una manera que realmente se reconozcan como personas y que somos personas iguales al resto de la sociedad. Entonces, esto es un proceso inicial que se tiene que dar a nivel nacional. Debe usarse un lenguaje correcto, y con la ley 1996
se respetan a todas las personas y todos tenemos los mismos derechos, el mismo derecho a tomar decisiones. Entonces, en estos procesos judiciales y jurídicos, cuando se encuentran estas barreras que son repetitivos, son reiterativos, un poco actitudinales, por los paradigmas, han generado muchas barreras y esto tiene que transformarse. En Colombia todos tenemos los mismos derechos y es necesario cambiar los paradigmas de relacionarnos, de sentarnos a trabajar con las comunidades para poder hacer este cambio y esta transformación para respetar los derechos de las personas. Los derechos no son solamente para algunas personas o para algunos grupos o para las personas blancas, los derechos son para todas las personas. Entonces, cuando hablábamos de la interseccionalidad, es importante tener en cuenta la raza, el género, es tener en cuenta también todas las condiciones del ser humano y que se respeten para poder acceder a los derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención. Ha sido muy valioso. Como ven, esta es parte, como decía la doctora Liliana, de los ajustes que hay que hacer cuando se quiere integrar, ¿no? Y es que justamente va a costar un poco tener todas estas cuestiones tecnológicas para dejarlas a punto y poder conversar sin ningún inconveniente, pero lo ideal y lo normal debería ser que no tuvieran ningún problema, ¿sí? Es decir, estamos en un proceso y esto es algo muy interesante que está pasando porque significa que podemos fortalecerlo, que podemos mejorarlo, pero esto también indica que es posible. Puede haber uno que otro fallo y podemos de todas formas resolverlo. Lo importante es tener la intención de hacerlo y poder hacerlo de la mejor manera posible. Y miren que al final lo logramos, como ahora que pudimos comunicarnos. Entonces, pues esto es realmente, este ejercicio realmente fue muy valioso, precisamente para valorar la necesidad, la urgencia de crear este tipo tal vez de conexiones que nos puedan unir, en este caso de tener una efectiva interpretación de señas en un momento simultáneo, ¿no? Pero bueno, hace parte del ejercicio. Entonces, muchas gracias, Sabrina, muchas gracias, doctora Liliana. Y por último, vamos a terminar con el doctor Jorge. Uno de los grandes temas que nosotros habíamos conversado en alguna ocasión es que había el sesgo, el estereotipo de que solamente una mujer podía hablar de género y se le llamaba mucho a los espacios académicos para hablar única y exclusivamente de género. Claro, por supuesto las mujeres podemos hablar de género, pero qué bueno romper con el estereotipo y el paradigma y el sesgo en este caso, y un hombre sea el que hable hoy de género. Así que es un honor tener aquí al doctor Jorge para que nos hable justamente de género. Nos va a hablar de además un tema muy, muy importante y muy relevante en este momento, que es el tema de la mujer rural, la reforma agraria, y bueno, digamos que todo este tema de género que justamente atraviesa en este espacio uno de los más importantes temas que tenemos hoy. Así que doctor Jorge, adelante y por favor rompa con el esquema. Adelante. Doctora Marta, un gusto estar aquí en este espacio liderado con su dirección. Quiero extender un saludo a todas las personas que hoy hacen parte este evento, este lugar de enunciación, que no solamente se circunscriben las personas que hoy están presentes en este auditorio como conferencistas, sino también a las profesores, profesoras, abogadas y abogados que integran y que están presentes hoy en el auditorio. Para mí, sin duda alguna, es un triple honor estar aquí, por tres razones, les voy a decir aquí resumidamente. La primera, porque es llegar a un lugar que me acogió en el año 2008 como semillero de investigación y semillero de Derecho Procesal. La segunda, porque es estar presente en un momento histórico para el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, en donde sin duda alguna la interpretación y la elaboración de normas jurídicas será diferente a partir de este día. Y en tercer lugar, porque hoy soy la voz de una organización que es la Fundación Pro Género y Justicia,
Es un equipo maravilloso de personas, en especial liderado por dos maravillosas mujeres, como lo es Beatriz Leonela Liscano y María Camila Zambrano, que hoy han permitido y me han inundado de bastantes ideas para compartirles el día de hoy, y con quienes todos los días me autocritico, me deconstruyo, como ya lo venía haciendo con muchas otras personas que han sido fundamentales en mi vida. Sin más preámbulos, como lo decía la doctora Marta en su presentación, durante estos minutos que me han sido asignados quiero hacer una pequeña invitación para que respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos por perspectiva de género? Y esa pregunta resulta fundamental porque son tiempos en donde aparece una jurisdicción agraria y rural que aparece, o en donde aparece uno de sus principios, que es la perspectiva de género. Y cuando tenemos una jurisdicción agraria y rural en donde el proyecto de ley que hoy está concertado se deja en manos del legislador también su funcionamiento, la elección de jueces y juezas, pero además la determinación de los procedimientos que se van a conocer en el marco de esa jurisdicción agraria y de las competencias que se van a asignar dentro de una jurisdicción que se dice tiene un enfoque de género, un enfoque diferencial, pues resulta fundamental responder esa pregunta. Desde la Fundación Pro Género y Justicia, uno de nuestros elementos misionales ha sido justamente determinar no solamente las decisiones con enfoque de género, sino también las actuaciones de abogadas y abogados que se desarrollan en el marco de los procesos judiciales que van orientadas a garantizar ese enfoque de género. En ese orden de ideas, quiero durante los minutos que me quedan enfocarme en 5 aspectos que me parece deberían de ser tenidos en cuenta al momento de construir todo lo relacionado con esta jurisdicción agraria y rural. El primero de los aspectos que quiero hacer mención es el de la interpretación de las normas procesales que se desarrollarán en el marco de esta jurisdicción agraria con perspectiva de género. Y digo interpretación porque estas normas que integrarán los procedimientos, como todas las normas de nuestro sistema jurídico, tendrán vacíos normativos. Y cuando aparece un vacío normativo en el marco de una norma procesal, automáticamente los procesalistas nos dirigimos a el artículo 12 del Código General del Proceso, que me dice lo siguiente: ante un vacío normativo recurre a la analogía y ante la ausencia de la analogía recurre a los principios constitucionales. Pues permítanme decirles una cosa. Resulta que dentro de los procedimientos desarrollados en la jurisdicción agraria y rural, pues va a ser muy difícil aplicar una analogía porque las normas de nuestro sistema normativo están bastante alejadas desde hace bastante tiempo en poner como centro de atención el enfoque diferencial, enfoque de género en el marco de desarrollo de las normas. Por lo tanto, recurrir a la analogía en principio ante situaciones de difícil solución, pues resulta un poco complejo bajo este elemento. Razón por la cual tendremos que recurrir a los principios constitucionales. Y es ahí en donde resulta de vital importancia recurrir a los principios constitucionales, pero sobre todo convencionales, recurriendo al bloque de constitucionalidad para hacer interpretaciones adecuadas de esas normas que integrarán esa jurisdicción agraria. Por cierto, recuerden ustedes que por allá la Corte Constitucional, en la sentencia C836 del año 2001, justamente analizando la exequibilidad del artículo 4 de la Ley 169 de 1896, que hace referencia a la doctrina probable, dijo algo así como lo siguiente: los jueces y juezas podrán apartarse de su precedente siempre y cuando argumenten clara y razonablemente las razones de esos motivos para apartarse. Y nos mostraba la sentencia varias situaciones para argumentar. Primero, un cambio normativo. Debo decirles que la jurisdicción agraria y rural, al tener una nueva estructura normativa, al tener unos nuevos procedimientos, sin duda alguna estaremos presenciando nuevas líneas jurisprudenciales en donde de alguna otra forma se evidencia este enfoque de género. Porque es que el precedente existente en pertenencia, en servidumbre, incluso en conflictos laborales de trabajadoras de zonas rurales, está pensado bajo unas estructuras distintas a las que hoy se proponen con enfoque de género. Entonces, desde ya, yo invito a que nos vayamos acostumbrando a un cambio de precedente en esta nueva jurisdicción agraria y rural. Además, se nos dice también desde la sentencia 836 del año 2001 que uno de los motivos y razones para modificar líneas jurisprudenciales existentes
es justamente la identificación de condiciones particulares o situaciones fácticas especiales y particulares que se logren demostrar dentro del marco del proceso. Permítanme decirles, cuando la nueva ley de la jurisdicción agraria rural nos pone como centro de atención la perspectiva de género, sin duda alguna vamos a tener nuevas circunstancias fácticas que nos lleven a pensarnos los procesos agrarios de una forma diferente. Un segundo aspecto que me gustaría denotar y sobre los cuales quisiera hacer algunos comentarios es de qué manera podemos evidenciar ese enfoque de género dentro del proceso, porque no todo se lo podemos dejar a jueces y juezas. Yo coincido, doctora Vanessa, con su posición, doctora Dayana, con su posición durante su presentación, que muchas veces son en esos escritos de demanda o incluso de contestación de la demanda, en donde tenemos que salirnos de los acápites tradicionales para escribir una demanda, de los acápites tradicionales para escribir una contestación de la demanda, porque quien administra justicia necesita herramientas. Y esas herramientas, ¿dónde se las pone el abogado de parte o la abogada de parte? En ese escrito de la demanda, en ese escrito de contestación de la demanda. A tal punto que en la fundación quiero compartirles en muchas de las actuaciones que hemos realizado en defensa de muchas personas que han recurrido a nuestra organización, vemos la necesidad, por ejemplo, de renunciar a una demanda de reconvención justamente para evitar revictimizaciones, pero debemos aclarar justamente que vamos a renunciar a la demanda de reconvención para que después no seamos sancionados en el marco del proceso como si fuera un simple olvido. Tenemos que renunciar también muchas veces a interrogar a la contraparte, porque probablemente los interrogatorios generan revictimizaciones, o tenemos que oponernos al interrogatorio de nuestras representadas para evitar esas revictimizaciones, o invitar a la realización de pruebas extraprocesales en donde se aglomeren muchos temas para evitar esas revictimizaciones y que fueran reiteradas en los diferentes procesos. ¿Cómo evidenciar entonces ese enfoque de género en el marco de los procesos? Vamos a dar algunas ideas que hemos identificado dentro de nuestra fundación y que de alguna otra forma pueden materializarse en los escritos que podamos desarrollar en diferentes escenarios. El primero de los momentos que podemos identificar son las llamadas medidas cautelares, en especial las llamadas medidas cautelares innominadas. Si ustedes observan, dentro del artículo 590 literal C del Código General del Proceso, inciso primero, se señala con bastante claridad las finalidades de las medidas cautelares innominadas. Dentro de esas múltiples finalidades de las medidas cautelares innominadas está la de prevenir daños o hacer cesar los daños existentes, entre muchas otras. Una medida cautelar innominada que se puede presentar dentro del marco del proceso, entre otras cosas, con fundamento en el artículo 31 de la Ley 1563 del año 2001, que habla de las medidas cautelares en los procesos arbitrales, pero que tiene un parágrafo maravilloso que nos dice algo así como lo siguiente: podrán solicitarse como medidas cautelares la práctica de medios de prueba. Esto es aplicable para cualquier juez de la República, y es por esa razón que bajo ciertos protocolos para evitar revictimizaciones podríamos solicitar medidas cautelares innominadas con esta finalidad y con dicho fundamento normativo para garantizar y darle un enfoque de género dentro del proceso. Otra de las herramientas que podríamos utilizar, y yo debo decirles que muchas de estas herramientas estarán colgadas próximamente en nuestra página web de la Fundación Pro Género y Justicia para que sean de público acceso a toda la comunidad jurídica, es identificar cuáles son las razones de la redistribución de la carga de la prueba. En efecto, el artículo 167 del Código General del Proceso establece varios motivos y razones para redistribuir cargas probatorias. Pero si observamos ese artículo 167, observamos que no se señalan todos los motivos de redistribución de carga de la prueba, no es un listado taxativo. Entre otras cosas, el artículo termina diciendo, entre otros motivos que den lugar a la redistribución de cargas de la prueba. Sin duda alguna, las violencias basadas en género, sin duda alguna, la violencia histórica que ha soportado la mujer es una razón para redistribuir cargas de la prueba. Y es un motivo y razón suficiente, más aún cuando se acompaña con una narrativa que probablemente también puede llegar a ser verificada por la misma narración de los hechos y por las pruebas que se están acompañando dentro del proceso. Lo que estamos proponiendo es ampliar estos motivos y razones de redistribuciones de carga de la prueba en beneficio y en perspectiva de género.
Otro de los elementos que vale la pena tener presente como estrategia de litigio justamente es la práctica de la prueba para evitar revictimizaciones. Ya hemos venido hablando que, por ejemplo, tenemos de manera puntual las pruebas extraprocesales. Debemos pensarnos en protocolos especiales para practicar pruebas para la mujer rural. Es que la mujer rural tiene varias condiciones que la hacen un sujeto de especial protección constitucional en nuestro sistema normativo. Y yo creo que, doctor Ulises, debemos pensarnos dentro del Instituto Colombiano unos protocolos que vayan orientados a la práctica de la prueba, evitando la revictimización de mujeres que hayan sido personas que hayan sufrido violencias basadas en género. Yo creo que esto hace parte de los desafíos de toda organización y, por supuesto, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Y finalmente, doctora Marta, atendiendo a una invitación que me realizaba durante los días anteriores, quiero hacer referencia a los estereotipos que surgen dentro del proceso. En efecto, la profesora de la Universidad de Toronto, Rebecca Cook, define los estereotipos de la siguiente manera, y quiero traerlos en colación aclarando desde ya que los estereotipos en esencia han sido sufridos por las mujeres en nuestra sociedad y, por supuesto, si nos vamos en interseccionalidad con muchas otras comunidades. ¿Qué dice la profesora Rebecca sobre los estereotipos de género? Los estereotipos de género, comillas, hacen referencia a la construcción o comprensión de los hombres y las mujeres en razón de las diferencias entre sus funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales. Esta estereotipación que se va generando entre lo que usted es como hombre o lo que usted es como mujer puede determinar decisiones judiciales. Puede determinar que a una mujer no le otorguen derechos en el marco de un proceso en función de un estereotipo que se esté construyendo. Pueden dar lugar también, como le decía la profesora Rebeca, a que se construyan estereotipos también para los hombres, como que no somos cuidadores, y que a partir de esa definición se tomen decisiones en el marco de los procesos de derecho de familia. En ese orden de ideas, la invitación que se quiere hacer en el marco de esta intervención es justamente a que nos pensemos no solamente la jurisdicción agraria y rural con un enfoque diferencial y en concreto un enfoque de género a partir de la eliminación de esos estereotipos, sino que nos preguntemos en cada uno de nosotros y nosotras cuáles son los estereotipos que existen y perduran en nuestras prácticas del día a día. Cuando logremos identificar esos estereotipos de nuestras prácticas del día a día, estoy seguro y convencido de que podremos ser mejores abogadas, abogados, jueces y juezas. Muchísimas gracias. Doctor Jorge, muchísimas gracias por esa intervención. Gracias por aquello de los estereotipos. Que no se note que ahí tuve alguna influencia. Recomendarles también un libro muy interesante de violencias sexuales, género y sistema penal, medidas cautelares sobre problemas estructurales, de la doctora Gisela Santangelo y Victoria Fraga, argentinos, y también los estereotipos detrás de las normas del profesor Federico Arenas, a quien espero tengamos acá en algún momento porque sería muy valioso. Y qué bueno y qué constructivo es esto, porque además esto nos enriquece y nos da muchas ideas, doctor Ulises, de crear líneas de investigación, de fortalecer nuestros observatorios de investigación para sacar unas muy buenas publicaciones sobre estos temas como el de enfoque diferencial, sobre pues todos los que hemos tratado el día de hoy, que además son transversales en nuestra sociedad y en nuestro derecho. De verdad que para nosotros es un gusto haberlas y haberlos tenido acá, pero no quiero que nos despidamos, doctor Ulises, sin antes ver algunos mensajes de apoyo que nos llegaron, y les voy a decir, les voy a ser muy sincera, les confieso, no están todos porque fueron muchos, pero aquí hay algunos mensajes que quiero que compartamos con quienes nos están siguiendo en las redes y quienes están aquí presentes. Entonces, pues, Diego, cuando quieras, adelante. Hola, mi nombre es Natalia Moreno Rodríguez, integro la Gerencia de Inclusión de Personas con Discapacidad de Vicepresidencia y hago parte del equipo como profesional especializada. Hola, un gusto. Mi nombre es Julián Sánchez, abogado especializado en Derecho Constitucional y Administrativo, magíster en Discapacidad e Inclusión Social. Soy asesor, hago parte aquí del equipo de la Gerencia de Inclusión de Personas con Discapacidad.
Hola a todos, yo soy Simón Montoya y hago parte de la Gerencia de Diversidad Sexual y Derechos LGTBIQ+, de la Vicepresidencia de la República, y soy abogada y magíster en Ciencia Política. Desde estos dos equipos de gerencias damos un saludo muy fraterno al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y aplaudimos y celebramos muchísimo la creación de la Dirección de Diversidad y Equidad. Es muy importante que se reconozca que no solo somos poblaciones que deben ser tenidas en cuenta como sujetos y sujetas de este tipo de acciones, sino que debemos ser partícipes de ellas y conformar parte de los equipos y de las acciones para que puedan realizarse de forma realmente inclusiva e incluyente. Importante la decisión que se toma desde el instituto, que se atraviese desde la interseccionalidad, las diferentes posturas de los seres humanos desde su diversidad, para que se tengan en cuenta en los diferentes estudios. Un saludo. Queridas amigas y amigos del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, junto con saludarles, celebro la creación de la Dirección de Diversidad y Equidad. Creo que nuestra tarea en la academia es justamente favorecer espacios donde realmente tengamos participación todas las voces y todos los lugares de enunciación. Espero sigamos trabajando con dicha premisa como motor de aliento. Un gran saludo desde Montevideo, Uruguay. Soy Lorenzo Bujosa Abadell, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, investigador principal del grupo Judicium, grupo de estudios procesales de esta universidad. Hasta hace poco he sido presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Es un placer felicitar al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del que me siento muy cercano, por la creación de la Dirección de Diversidad y Equidad. Muchas felicidades, enhorabuena y grandes éxitos en el futuro. Humberley Baloyes Quejada, presidente del capítulo Urabá del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Hoy recibimos con muchísimo agrado la consolidación de la Dirección de Diversidad y Equidad. Con ella, el instituto seguirá articulando participaciones incluyentes para continuar con estas gestas académicas que se han venido realizando a lo largo de todo el territorio nacional. Mi nombre es Octavio Augusto Tejero Duque y felicito con especial énfasis al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del que soy miembro y directivo, por la creación de su Dirección de Diversidad y Equidad que tanta falta le hacían a esta nuestra institución procesal. Muy buenos días para todas y para todos. Quiero expresar mi beneplácito y mis felicitaciones al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por la creación de la Dirección de Diversidad y Equidad. Sin lugar a dudas, se trata de un gran logro del instituto en pro de una justicia mucho más incluyente como la que requerimos en Colombia. Desde la Jurisdicción Especial para la Paz acompañamos este avance del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y estamos prestos a colaborar en este gran trabajo. Hola a todos los colegas miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Hoy quiero celebrar la creación de la Dirección de Diversidad y Equidad de nuestro instituto. Es muy importante que existan enfoques de diversidad, de reconocimiento de minorías históricamente discriminadas en todas las áreas del derecho, especialmente aquellas que nos encargamos de pensar y reformular el acceso a la administración de justicia y otros servicios básicos. Desde ya presento toda mi iniciativa, todo mi interés en participar en lo que ocurre en esta maravillosa dirección. Les mando un abrazo. Hasta luego. Hola, soy Olga Barrio, presidenta del capítulo Sucre del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Recibimos con beneplácito la noticia de la creación del Grupo de Diversidad y Equidad, liderado por nuestro presidente y notables miembros, ya que este propicia espacios de inclusión para todas las personas. Felicitaciones. ¿Qué tal? Muy buenas, soy Gilbert Vergara, presidente del capítulo Chocó del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Quiero felicitar al Instituto por la creación del Departamento de Equidad y Diversidad. Buena por esa. Saludos a los amigos y amigas de Colombia. Soy Walter Reifar Muñoz, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca,
Y quiero felicitar a mi querido Instituto Colombiano de Derecho Procesal por la creación de la Dirección de Diversidad y Equidad. Estoy seguro de que las personas que integrarán esa dirección harán una labor estupenda en la promoción y en la defensa de la igualdad, tan importante en nuestra disciplina como en las sociedades actuales. Gracias. Instituto Colombiano de Derecho Procesal por esta magnífica idea de crear un grupo sobre diversidad y equidad, entendiendo que debemos seguir velando por la sonoridad y efectivamente por todos los elementos que permitan decir que la igualdad es un derecho. Creemos que en esta dirección de igualdad y equidad van a generarse opciones para muchas personas que han querido establecer la defensa de estas garantías y sobre todo el apoyo a todas las poblaciones que son discriminadas. Así que frente a los postulados que se tienen y a las iniciativas, hay que felicitar al grupo y a todas las personas, así como al presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, doctor Ulises Canosa, que asumió el compromiso de fortalecer y proponer estas políticas y planes de acción que van a generar también una visibilidad y un empoderamiento de personas que son discriminadas. Soy Bárbara Liliana Talero Ortiz, magistrada del Tribunal Superior de UBA. Quiero agradecer a las doctoras Marta Pavón, Liliana Rojas, Laura Huertas, Ana Julieta Argüelles, Magda Isabel Quintero, Mónica Alexandra León y Alexandra Quintero por haberme permitido conformar este extraordinario grupo en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y al doctor Ulises Canosa, nuestro presidente, por apoyarnos e impulsarnos y hacer que hoy sea una realidad el lanzamiento de la nueva Dirección de Diversidad y Equidad. Hola, un cordial saludo a todos. Quiero saludar muy efusivamente la creación de la Dirección de Diversidad y Equidad del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Esto posiciona al Instituto como pionero en la creación de políticas para superación de las inequidades que en razón de diversas circunstancias aquejan no solamente a nuestra profesión, sino en general al país. Que desde el estudio del derecho procesal y las actividades del Instituto se visibilicen estas inequidades y se propenda por superarlas es un gran paso. Bueno, y esta es una carta de ONU Mujeres que dice: esperamos que esta nueva Dirección de Diversidad y Equidad se convierta en un referente en el país para fomentar el intercambio de ideas y debates con población diversa y donde se promuevan tanto la inclusión como la eliminación de barreras y desigualdades en el ámbito jurídico. Firma la doctora Diana Espinosa. Y la Universidad Externado de Colombia nos escribe también el señor rector, el doctor Hernando Parra Nieto, quien dice: acuso, recibo su deferente comunicación y le extiendo un agradecimiento especial por haberme honrado con la invitación a participar en el evento de lanzamiento de Dirección de Diversidad y Equidad del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, el cual se llevará a cabo el día de hoy en la sede del Instituto. En este sentido, de expresar mi sincero reconocimiento y sentir de congratulación por la consolidación de esta loable iniciativa, la cual se desarrolla en beneficio de la inclusión y la diversidad, no solo en el instituto que usted dignamente preside, sino en todo nuestro país. No obstante, por haberme de encontrar ausente del país, no podré hacer parte de este evento, por lo que aprovecho esta oportunidad para formularle mis mejores votos y augurarle éxitos en el desarrollo de sus actividades personales y profesionales. Reciba mi cordial y atento saludo, el doctor Hernando Parra Nieto. Quiero también agradecer, bueno, ya en este momento de despedida y de agradecimientos y momentos muy bonitos, muy emocionantes de esta dirección que se crea, a la doctora Magda Quintero, a la doctora Mónica León, a la doctora Alexandra Quintero, que también está acá, muchas gracias por ese apoyo, a la doctora María Zambrano, a la doctora Beatriz, a la doctora María, a la doctora Luz Ángela Gómez, mejor dicho, y a todas las demás personas que han estado en esta conformación, y también pues al señor presidente Ulises Canosa por este momento tan importante. Estamos haciendo historia, doctor Ulises. Este es el Instituto Colombiano de Derecho Procesal más grande de Latinoamérica y del mundo de habla hispana, es importante decirlo, y somos referente a nivel mundial, pero además somos los líderes en crear este tipo de direcciones con este tipo de iniciativas. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues de esta manera vamos a terminar. Pero antes de terminar yo quisiera
recordar que los derechos humanos son los derechos de los otros, porque la visión de verlo como el derecho de uno es una visión egoísta. Y hoy nos ha demostrado esa nueva visión que hay otros que no estaban aquí y que ahora son bienvenidos y bienvenidas, que nos estábamos perdiendo de muchas cosas, de muchas visiones, de muchas opiniones, de la participación de otros que son iguales a nosotros y que deben estar aquí en esta casa y en este instituto. Yo creo que esto va a enriquecer nuestra capacidad de estudio, de análisis, de reflexión y de aporte al país, y por eso tiene que ser un compromiso de todos los miembros de este instituto, presentes y futuros, de apoyar iniciativas como esta. Termino dándole las gracias a las que pelearon y sugirieron esto. Así se logran las cosas en la vida, reclamando y haciéndose oír. Así que gracias por eso, por su persistencia, por su insistencia, por su crítica, porque nos hicieron ver oportunidades de mejora que teníamos y que las vamos a aprovechar. Todo el compromiso de la presidencia, de la Junta Directiva, reitero, para que esto sea un proyecto que nos enorgullezca como instituto, como país y como profesionales, para que nos ayude a ser mejores personas. Tenemos esa oportunidad, gracias a ustedes, y debemos aprovecharlas. Muy amables, los invitamos ahora a un cóctel para que nos podamos despedir, para que tenga esto también un halo de celebración. Yo creo que hay que verlo así. Tenemos que celebrar que haya personas que nos hagan ver estas posibilidades y con las cuales podamos realizarlas. Todos los que intervinieron hoy están invitados a ser miembros de este Instituto de Derecho Procesal inmediatamente, para que puedan enriquecer nuestro análisis, nuestro estudio, nuestra reflexión. Muy amables, de verdad.